A ver, ¿se oye bien? Sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No les vemos con estos focos aquí, pero sabemos que están ahí. En primer lugar, dar las gracias, en mi caso, porque se me da la oportunidad de repetir por segunda vez estar en este fantástico festival Cuéntalo de Logroño. En segundo lugar, dar las gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación y, desde luego, las gracias también a ustedes. Además, sé que en el último momento se cambió la sede para celebrarlo por una cuestión de conseguir un aforo mayor, lo cual demuestra de nuevo que a Logroño le encantan los libros y eso siempre es muy de agradecer. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Lo que tocaría ahora es, a lo mejor, leerles la biografía de estos dos escritores, pero yo creo que son de sobras conocidos. Además, vivimos en la era de Internet y su extensa y prolífica biografía la pueden encontrar ustedes ahí. Sí que les diré que este último año, precisamente, tiene nuevo libro. Alicia Jiménez Barlet ha publicado La Presidenta. No sé si decir que es el inicio de una posible serie policíaca, eso ya lo veremos y si acaso ya lo contará ella. Aquí las protagonistas son dos hermanas inspectoras de policía. Y tenemos la sexta novela de una serie ya consolidada, protagonizada por Juan Urbano, la conocida serie policíaca también de Benjamín Prado. Vamos a hablar de estas dos novelas, evidentemente, nos van a servir también de excusa para abordar el tema de este festival, el tema que vertebra este festival Cuéntalo, que es el tema del dinero, la guita, el parné, la plata, los cuartos, todo eso se puede encontrar en los sinónimos. Vamos a hablar de eso, de todo ello, pero antes sí que, si queréis decir algo, si queréis saludar, lo que os apetezca antes de que entremos de lleno al público que tanto os quiere. Pues nada, dar las gracias a todas las personas que habéis venido y decir que yo he nacido para hacerle la escena del sofá a Alicia Jiménez Barlet, así que estoy encantado. Eso está bien. ¿Y tú, Alicia, quieres algún comentario o algo? Seré Nada. Una doña Inés perfecta. Me van a permitir, A ver, si lo encuentro, página 143. Tengo aquí una anotación. A ver. Dice, se sentía culpable. Era consciente de que bajo el mandato de su partido la comunidad se había convertido en, permitidme la vulgaridad, una auténtica casa de putas. Nombramientos y adjudicaciones a dedo, recalificaciones de terrenos por interés, financiación ilegal, desfalcos, sobornos, eventos multitudinarios, donde el dinero pasaba como un rayo de lo público a los bolsillos privados o a las arcas del partido, la visita del Papa con los billetes de banco volando hacia lo desconocido, el cabrón aquel que se embolsó los fondos de la ayuda al tercer mundo, y bla, 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 bla. Y les voy a leer también un breve fragmento de la novela de Benjamín, que es la 107. Ahora entenderán por qué se lo leo, pero para que se hagan una idea. Dice, las razones siempre son las mismas, el dinero y el poder. Las disculpas pueden cambiar, la religión, el nacionalismo, la patria, la identidad, la justicia, los sentimientos, el honor, pero no hay guerra mundial, civil o familiar que no salga de ahí. A ese combate se va de uniforme y es de talla única. O bien hay algo que tiene valor y alguien que pretende quedárselo, o bien hay unas personas que quieren dominar a otras y convertirlas en sus sirvientes. Eso es lo que se cuece en todas partes. La llave maestra que abre igual las puertas de Nueva York que las de Pekín, las de Moscú que las del Sáhara, y el resto es solo la tapadera. Cuando se habla de los grandes temas de la literatura y tú entrevistas a un escritor y se lo preguntas, o hablas con profesores universitarios, siempre salen los mismos. Siempre se dice, pues hombre, el amor, la muerte, las relaciones entre padres e hijos, pero nunca se dice que el dinero también es un tema que está en la historia de la literatura. Seguramente el dinero vinculado con el poder, con la corrupción, pero el dinero siempre está presente. ¿Y por qué no se dice? ¿Qué pasa? ¿Que queda mal decirlo? ¿Qué pensáis? Supongo que como tema literario es más ingrato, pero no por cuestiones morales, sino para no generar aburrimiento en el lector. Hay muchas veces que entras en libros que te explican operaciones financieras que sinceramente cuesta entender, pero es que además no te importan nada, para eso están los periódicos.
Entonces creo que el tema puro y duro del dinero, sin ninguna implicación humana o social, es áspero, es duro, y al final todos lo tenemos muy presente en las informaciones diarias que nos llegan. Por eso el dinero siempre viene tamizado por las diferencias de clase, que pueden llegar a amores imposibles, y ahí entramos en el amor. Puede contaminar cualquier tema humano, porque el poder y el dinero cambian a los seres humanos, cambian las relaciones, cambian las sociedades, y está ahí como base, como trasfondo, yo diría, de cualquier tema literario. Yo creo que el dinero y las fronteras son dos de los peores inventos del ser humano. Solo sirven para separar, dividir, oprimir. Y además tengo la idea de que todas las monedas están envenenadas, pasan de mano en mano y dejan una mancha fea. Cuando hablas de política, pues te das cuenta de las relaciones entre el poder y el dinero, que son tan estrechas que a veces no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Pero no hace falta irse a la política. En una familia normal, dos hermanos que se han llevado de maravilla toda la vida, se mueren los padres, se tienen que repartir el piso y dejan de hablarse 30 años. De manera que tengo la impresión de que la gente hace por dinero lo que no hace por ninguna otra cosa. En el caso de mi serie de novelas, hablo mucho del dinero, el dinero de las empresas, el dinero que llevó a alguna gente a enriquecerse, en algunos casos, por cierto, con el tráfico de seres humanos y demás, porque me da la impresión de que la fuerza del dinero como máquina de opresión funciona cada vez más. Ahora realmente han entendido, quienes quieren someter a otras personas o dominarlas, que de lo que se trata es de conseguir unas sociedades en las que cada uno tenga los derechos que pueda pagarse y ni uno más. Lo estamos viendo en la sanidad, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en esa serie de derechos constitucionales que no se cumplen, el derecho al trabajo, a la casa digna, etcétera, porque el dinero es un arma y el que lo tiene manda. Realmente, y es muy difícil oponerse a la dictadura del dinero, porque ¿quién se va a oponer? Un medio de comunicación donde ha puesto dinero las personas a las que tendrías que criticar, por ejemplo, ¿no? Pues es realmente difícil, ¿no? Y en el caso del ámbito policíaco, el ámbito de la novela negra, donde nos movemos la maestra y yo, hay que decir que ella es una clásica viva y yo el clásico vivo, que es bastante distinto una cosa de la otra. O sea, un viva la Virgen, por decirlo así. Se explica muy bien que en el mundo en el que vivimos haya una eclosión tan grande de novela policíaca, novela negra, porque es la que mejor retrata los bajos fondos, las bajas pasiones, la corrupción, en fin, todas estas cosas que se leen en las novelas policíacas, pero por desgracia se leen también en los periódicos todos los días. Los periódicos son una cosa que había antes con unos papeles que se pasaba así la mano y ahora son otra cosa. Cuando queráis os podéis interpelar, ¿eh? Es decir, que no hace falta que yo os lance la pregunta, pero sí que es verdad que en vuestras dos novelas está presente, pero muy vinculado con el poder y con la corrupción, en los dos casos. Ahora hablaremos de cada una de ellas. Pero yo creo que el dinero no se puede separar. Seguramente es más aburrido sacar a gente rica que ha conseguido enriquecerse de manera lícita, ¿no? Como siempre se suele decir, ¿no? Pero en vuestro caso también. Además hay pocos casos en los que inspirarse. Sí. Pero hay una cosa que sí que me llama la atención y es, cuando se habla de cosas en vuestras novelas y en general en la literatura, ¿no? Dice de qué color es, el tamaño, el olor, la textura. Nunca se dice lo que valen las cosas. ¿Por qué no se habla de...? A veces me dan ganas de preguntarle a los escritores, como se suele hacer a los políticos, ¿usted sabe lo que vale el precio de un café, de un billete de autobús? Que se lo suelen hacer, ¿no? Para hacerles la puñeta. Pero no se suele poner el valor de las cosas. Y no sé si es que es algo que queda feo literariamente o porque a nadie se le ocurre intentar hacerlo, pero ese valor no está nunca presente. Es anecdótico, ya lo sé, pero... No está presente en la literatura latina, española,
¿Por qué? Pues porque en el fondo aún viven en nosotros las leyendas del siglo de oro. No se habla del dinero, un pobre no hace alarde a no ser que esté en la miseria absoluta, pero en literaturas como la norteamericana, que por otra parte es muy pujante y yo creo que muy buena, se habla todo el tiempo de lo que valen las cosas. Se habla incluso de la marca de las cosas, que para nosotros choca. Digamos que la parte europea del sur tenemos un punto aristocrático. Fundamentalmente es que hablar de dinero es desagradable, es hortera, no queda bien. Y yo estoy completamente de acuerdo. Realmente, en una comida, si llevas un anillo muy bonito y antes dices, ¿cuánto te ha costado? Eso, tío, pues no es la pregunta ideal. Las alusiones son más anglosajonas al dinero directo de cuánto cuestan las cosas que españolas o francesas incluso, italianas. Bueno, yo creo que con el dinero pasa como con la salud, hablas de él cuando te falta. Yo sí escribí una de las novelas de la serie que se llama Ajuste de cuentas, una novela ambientada en la llamada España del pelotazo, la de los Marios Condes y Marianos Rubios y Javieres de la Rosa y otra serie de encantadores caballeros, que tiene al protagonista Juan Urbano al borde del desastre, ¿no? Ha pedido el tío una excedencia, se ha quedado mientras sin los trabajos que hacía, y sí que se habla mucho de lo que vale cada cosa, de cómo tiene que dejar de sacar su coche de casa porque la gasolina está muy cara, si llega a ser ahora. ¿Cómo ha subido la gasolina desde Ajuste de cuentas, verdad? Parece mentira, ha subido casi tanto como los sueldos de los directivos de las grandes compañías petrolíferas y petroleras y eléctricas. Y ahí sí que se habla yo quería contar en esa novela un poco qué sufrimiento real, como en toda la serie de alguna manera. Toda la serie, por cierto, proviene de una frase de Balzac que dice que detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido. ¿Por qué será, verdad? Y en esa novela sí que se quería contar un poco eso que cuando vemos en los diarios, en los medios de comunicación, parece una simple cifra, qué tipo de drama personal esconde. Porque claro, decimos, hay 20.000 parados más, pero en realidad son menos, porque en el mismo mes del año pasado dices, sí, pero cuéntaselo a esos 20.000, ¿no? Cuentas a los 20.000 que no tienen nada que meter en la nevera, que no tienen dinero para pagar la luz, que no les alcanza para transporte, que no les alcanza para las necesidades más básicas de la vida. Yo quería contar esa, y en esa novela sí que se habla todo el rato de lo que valen las cosas y de cómo el dinero, el valor del dinero, no solamente es el que manda el Banco Central Europeo, sino el que está relacionado con las necesidades de cada uno en cada momento. Hay momentos de la vida en que 10 euros son un dineral y otros momentos en que casi los dejas de propina. Bueno, si ahora me permiten, y me permiten ellos, vamos a situar un poco argumentalmente estos dos libros, porque yo creo que nos pueden ayudar también a seguir reflexionando sobre el tema, y lo digo por si no lo han leído, pues que cuando acabe este acto, si quieren, ahí fuera lo pueden comprar, y lo digo yo. ¿Hay alguien aquí que no los ha leído? Alguien hay por ahí, lo que pasa que no vemos cómo levantan. Entonces, si os parece, a ver, Alicia, la presidenta, sitúanos, porque este es el primer título, yo decía, no sé si de una posible serie policíaca o no, que protagonizan dos hermanas, las hermanas Miralles, inspectoras de policía en Valencia. Por cierto, ¿has decidido si será una serie o todavía no? Todavía no. Hasta que no me ponga a escribir otro libro sobre ellas, no lo sabré. Me ha divertido mucho el que he hecho, he variado mucho. Los personajes no tienen que ver con mi serie anterior, pues la emblemática Petra Delicado. Son más libres, más jóvenes, pero no estoy convencida, no lo sé. He dejado incluso eso en el último capítulo en el aire. Ellas no saben si van a continuar siendo policías. Yo no sé, tampoco no las puedo ayudar de momento. De momento. Sí, podemos contar de manera resumida el argumento para que ellos sepan de qué va. Y aquí se investiga la muerte de una mujer de nombre Evita Castellà. ¿Qué podemos decir del argumento? Cuéntalo tú, porque a mí siempre me da miedo pasarme y hacer algún spoiler. Pero resumamos un poco, porque verán enseguida que todo el tema este también del dinero, de la corrupción, del poder, tiene mucho que ver con la historia que tú has escrito. Aparece en Madrid en un hotel
de lujo el cadáver de la antigua presidenta de la Generalitat Valenciana, llamada Vita Castellà, como él le ha dicho. Casualmente. Acababa de declarar en el Supremo y le esperaban otras comparecencias bastante comprometidas para ella. Siempre me había llamado la atención la figura de Rita Barberá, en quien está inspirada como alcaldesa de Valencia y en la terrible época de corrupción que hubo en esa época. Cuando aparece ese cadáver nadie sabe muy bien qué hacer, pero las altas instancias del gobierno y el partido deciden que no se puede decir que ha sido asesinada, como de hecho lo ha sido. Para ello van tapando bocas, incluso judiciales, que todos mis amigos del mundo judicial me han dicho que son verosímiles, y recogen a dos chicas que acaban de terminar su licenciatura de policías en la Academia de Ávila. Dos novatas, dos hermanas de un pueblecito de Càlig, que es un pueblo de la provincia de Castellón, al lado de Vinaròs, pensando que no van a hacer nada, pero que la orden teórica del juez de que se investigue seguirá adelante. Y esa es la historia, cómo estas dos chicas, con su inexperiencia, pero su firme decisión, luchan contra los mandos de la policía y luchan contra quienes han asesinado a Vita Castellà. Es esa historia, al final se salen con la suya y no cuento nada más. No puedes contar nada más. Sí podemos decir que política y dinero es una combinación siempre peligrosa, ¿no? No estoy nada segura que la figura real de Rita Barberá fuera una mujer que se llevara mucho dinero a su bolsillo directamente. No se le encontraron delitos, eran más o menos anecdóticos, que si un bolso de lujo, que si no sé qué. Pero tuvo la necesidad de sentirse querida por un grupo, tuvo la necesidad de a sus amigos mantenerlos en puestos importantes, dejarles desmandarse desde el punto de vista económico y legal ampliamente. La gente seguía votándola porque era populista, porque tenía una personalidad, yo creo que muy arrolladora y en el fondo atractiva. Ya les digo que como personaje es atractiva. Una mujer con ideas ultraconservadoras que, sin embargo, era la antítesis de lo que es una mujer ideal para la derecha. Era mal hablada, bebedora, fumadora. Pero algún defecto tendría, ¿no? Para ti, que no eres especialmente de derechas, todo eso no eran defectos, pero te aseguro que para el establishment sí que lo eran. Era políticamente incorrecta, metía broncas, yo qué sé, era gorda, que ahora está muy mal visto. Se saltaba todas las convenciones y, sin embargo, permitió todo lo que permitió. El atractivo del personaje no impide la gran tropelía que se cometió y el desprestigio de la comunidad. Yo vivía entonces en Barcelona y bueno, pues la gente continuamente en los periódicos veía todas las noticias tan inquietantes, ¿no? Y veía cosas que he tenido que dejar fuera de la novela por inverosímiles. Pues la alcaldesa y el presidente de la comunidad paseándose en un descapotable rojo por la ciudad, cuando el premio de automovilismo, cuando llegó el Papa, todos son bien pensantes en aquella derecha, todos son religiosos, pero como dice una de las hermanas en el libro, joder, no le robaron la mitra porque se la dejó en el Vaticano, porque luego se vio absolutamente cómo pasó todas las organizaciones a la corrupción y a los bolsillos privados. Todo eso está en el libro y bueno, me gusta. Todo eso y todo el tema de el destrozo urbanístico del Mediterráneo, de toda esa corrupción inmobiliaria, que eso también tú lo reflejas en la novela. Eso me temo que venía de antes ya, ¿eh?
Sí. Ahí todos los gobiernos de cualquier tendencia han contribuido, Sí, sí. en la época del turismo salvaje, pues han contribuido a ese desastre del que tú hablas. Y en esas urbanizaciones del Mediterráneo, seguro que se ha utilizado como materia prima la arena. Y eso nos lleva a la novela de Benjamín Prado. Además, curioso que el título de la presidenta y los dos reyes, fíjate tú que tienen un aire, porque también, aunque es una historia radicalmente diferente, sí que es verdad que el tema del enriquecimiento, el tema también de la corrupción, a mí me ha llamado mucho la atención lo de la arena, que es un maná del desierto. Yo no me había parado a pensar que efectivamente la arena es necesaria y que todo eso genera también el movimiento de mucho dinero. Una historia que, como decía al principio, es la sexta entrega de un personaje ya consolidado, Juan Urbano. Si te pediría para aquellos, casi no habrá nadie que no haya leído algún título de la serie, pero que a lo mejor no conozcan a Juan Urbano, que nos digas quién es, cómo es este profesor, detective, escritor. Es un tipo simpático, ingenioso, guapo. Pregúntame si es autobiográfico, por favor. Es muy autobiográfico. Gracias. Sí, tiene una parte autobiográfica. Cuando empecé la serie dije que iba a ser un personaje primero dije que iban a ser 10 novelas, una serie de 10 novelas. ¿Por qué 10? Pues porque mi hermana Almudena Grande se estaba haciendo una de 6. Y dije, como no le ganaré ni en calidad ni en cantidad de lectores, por lo menos en cantidad de libros. Y sí que dije que iba a ser un personaje que iba a hacer un largo viaje que, sin embargo, consiste en cambiar una sola letra. El viaje que va del cinismo, con N, al civismo, con V. Al principio, en la primera de la serie, más la gente que camina, es un tipo que no cree en nada, no cree en su trabajo, es profesor de lengua y literatura, no le caen bien los planes de estudio, no le caen bien los alumnos, no se lleva bien con los compañeros. Desde luego, de ninguna de las maneras cree en la pareja, en el amor, en el matrimonio. Dice que qué tontería es esa de que el roce hace el cariño. El roce lo que hace es las rozaduras, como los zapatos, ¿no? Y sin embargo, cuando descubre causas nobles por las que luchar, nombres postergados que redimir, instituciones intocables sobre las que hacer una nueva pregunta, rincones a oscuras de nuestra historia donde encender una bombilla, pasa de la N a la V. Lo cual es algo característico de los héroes de las novelas negras, que son unas investigadoras o investigadores cuya vida suele ser sentimentalmente bastante desastrosa, pero que, de alguna manera, aunque pierdan la chica o el chico y la pasta, restablecen la justicia, ¿no? Bueno, voy buscando por ahí casos sobre los que escribir, y cuando fui a presentar la novela anterior de la serie, Todo lo carga el diablo, a Ceuta, me cuenta el director de la biblioteca pública una historia que me parece maravillosa. La historia de uno de los 2 intentos de golpe de Estado que hubo en Marruecos contra Hassan II. 1.400 o 1.500 soldados de una base militar entran en el palacio de verano del rey, uno de ellos, el palacio es Girat en este caso, entran a sangre y fuego, matan a 160 personas, a otras tantas las hieren, y mandan a 3 de ellos a buscar al rey, que lo han encontrado escondido en unos servicios, y para matarlo. Y todos los que están en el suelo arrodillados con las manos en la nuca ven cómo pasan los 3 soldados con el rey para matarlo en un lugar apartado. Y como 20 minutos más tarde pasan de vuelta los mismos soldados con el rey vivito y coleando y convertidos en sus protectores. ¿Qué había pasado? Bueno, Hassan II le contó a la revista Paris Match que él les había hecho 3 preguntas. Les había dicho: ¿vais a matar a vuestro rey? ¿Vais a matar al comendador de los creyentes? Porque el rey tiene una vertiente religiosa en Marruecos. ¿Y por qué no me besas la mano? Y entonces el soldado que le estaba apuntando con una pistola a la cabeza se arrodilló ante él y le salvó la vida. Y cuando me contó esta historia el profesor Alarcón, le dije: me acabas de dar el principio de una novela. Porque yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre la Marcha Verde, sobre el Sáhara Occidental, intentando reflexionar, como decía, sobre por qué nosotros vemos un desierto cuando decimos el Sáhara y los marroquíes ven lo que ellos llaman un río de oro. Y me pareció que era un principio de novela que tenía acción, que tenía misterio, que tenía romanticismo, que tenía tensión, y tenía algo mucho mejor que todo eso, que es que no había Dios que se lo creyera. Más bien uno se imagina a Hassan II con su fortuna de 4.000 y pico millones de dólares diciéndole a los soldados: a ver, lo de no matarme, ¿a cuánto me lo dejas? Porque te cubro de oro, si me perdonas la vida.
Y empecé a escribir esa novela, y cuando escribes novelas aprendes cosas. Yo sabía que el Sáhara tenía unos bancos de pesca por la parte del Ayur y todo esto muy ricos. Sabía que el Sáhara es uno de los las principales despensas de fosfatos del mundo. Sin fosfatos nada existiría. Pero no sabía nada sobre lo que me pregunta, sobre el negocio de la arena. Claro, la arena es el segundo bien natural más escaso del planeta después del agua. La arena no se regenera, no crece en los árboles. Alguna gente le crece dentro de la cabeza, pero bueno, esa es otra historia. Y la arena se utiliza para muchas cosas. Sin arena, como es un material esencial para la construcción, no habría infraestructuras, no habría carreteras, no habría puentes, no habría industria inmobiliaria, no habría móviles. El silicio sale de la arena, Silicon Valley, ¿no? Que es el Valle del Silicio, por cierto, no el de la silicona, como dice alguna gente. La silicona es para otras cosas. Y muchos de esos grandes barcos cargueros que salen del puerto de Layún con dirección a las Islas Canarias, a algunas ciudades andaluzas y a otros lugares del mundo, se utilizan para regenerar playas o inventarse playas, como las de las Teresitas, por ejemplo, en Tenerife. Es un negocio de muchos ceros a la derecha, está creando una catástrofe medioambiental, y hizo que yo fuera a titular mi novela. Yo la iba a titular Los traficantes de arena, pero mi editora me dijo, es un coñazo. Y dije, bueno, los pues dos reyes. Los dos reyes. Tenía que haber puesto entre paréntesis, pero no estos, los otros. Y no sé hasta qué punto se puede contar lo que Juan Urbano debe encontrar o no se puede contar. Bueno, Juan Urbano siempre es un tipo al que es complicado encargarle algo, ¿no? Porque siempre descubre más de lo que quiere saber. Realmente. Juan Urbano, además de ser profesor de lengua y literatura, tiene una empresa, de estas son reales, existen, de biografías a la carta. Yo tengo la teoría de que todas las personas que están aquí tienen algo en su vida que se podría convertir en una novela. Luego hay que saberlo contar, evidentemente. Y por eso hay mucha gente que piensa, hombre, pues yo la vida de mis abuelos, de mis padres, de mi hermana, lo que sea, yo quiero que se cuente. Le dan a una de estas empresas pues alguna documentación, unas fotos, y estas empresas la rodean de algunos episodios históricos coincidentes con la vida de esas personas, y les dan una pequeña biografía para guardarla, para regalarla a la familia, lo que sea, ¿no? Entonces Juan Urbano siempre tiene que buscar a alguien y algo, ¿no? Hay otro episodio en la novela que es que se cuenta que el general Mabdud, que era el supuesto líder de la rebelión, del golpe de Estado, no quería un golpe de Estado tan cruento. Cuando ve tanta sangre, tantos muertos, tanto disparo y tanto ráfaga de metralleta, se asusta y le va a ofrecer al rey Hassan II que abdique, que le firme una abdicación y partir para el exilio, él y toda su familia, perdonarles la vida y no volver. Esa abdicación, de la que se habla mucho en Marruecos, nadie la ha visto. Es un documento mítico que puede que exista, puede que no. Pero si apareciese, es ese papelito que en la portada cae del cielo como si fuera la chocolatina de Willy Wonka, de color dorado. Si apareciese, pues de alguna manera perjudicaría mucho esa imagen mítica que hay de Hassan II como un tipo invulnerable al peligro, valiente, temerario, frío ante la posibilidad de que se lo carguen, y que además está tocado por eso que llaman la baraka, ¿no? La suerte divina, la suerte caída del cielo. Si aparece un documento donde él cobardemente firma su abdicación por salvar la vida, pues su imagen mítica quedaría gravemente lesionada. Y entonces es la otra cosa que tiene que buscar Juan Urbano. La familia real marroquí sale retratadita, ¿eh? Quiero decirte... Retratadita me ha sonado a esa cosa que contaba un día Coque Maya, que vino de Cuba y un periodista le empezó a decir, pero oiga, es que ¿usted cómo le gusta tanto Cuba? No, la música, pero ¿cómo la Cuba? Ahí persiguen a la gente, no les dejan salir. Dice, no, bueno, pero la gente es muy culta. Pero hombre, por favor, Coque, en Cuba hay represión. Y el tipo salió diciendo, represioncilla. Bueno, me recuerdo... Pues no. Sí, sale retratada. Por ejemplo, cuentas que Hassan II, lo decías antes, ¿no? Que se acumuló una fortuna de 4.000 millones y su hijo el doble. Su hijo tiene 8.000, sí. Pero lo que pasa es que el hijo ya no tiene harén. Hassan II es que parece surrealista, porque algunas de las cosas que cuentas en esta novela parece que fueran remotas, que hablaran de un tiempo muy lejano. Es que Hassan II ha tenido un harén con 19 o 20 mujeres hasta hace 10 minutos, realmente, ¿no? Y bueno, la monarquía alauita a mí me irrita un poco cuando la gente dice que la monarquía española y la alauita son lo mismo. Y de hombre, no. La nuestra tiene algún defectillo también, ¿verdad?
Pero es verdad que la monarquía española es una monarquía parlamentaria, es decir, sujeta al control político de un parlamento. La alauita es una monarquía constitucional sujeta a lo que diga una constitución, que lo que dice es que todo el poder es del rey, y de esa oligarquía que lo acompaña, que se llama el Magcem, que se lo queda todo, que se lo reparte todo, y de la que es muy fácil explicar en qué consiste si os digo que de la palabra Magcem deriva la palabra almacén. No decimos ya más nada, ¿no? Está todo muy claro, ¿no? Se nota en la novela, se cuentan algunos de los episodios de Hasán II, que era un hombre de una ferocidad contra los enemigos y de una generosidad con quienes lo ayudaban extremas, ¿no? En el segundo ataque, el segundo que está gobernado por su mano derecha, el general Ufkir, Mohamed Ufkir, era el jefe, era un torturador, es el que fue a París personalmente a torturar al opositor Ben Barka, a llevarse el cadáver en un avión y a decirle a Hasán II: ahí lo tengo, ¿quieres que te ataque la cabeza para que veas que está muerto? Había reprimido a los manifestantes que pedían libertad en Casablanca de manera feroz, pero en un momento determinado se vuelve contra el rey, lo atacan los aviones de la Fuerza Aérea marroquí, le entran las balas a Hasán II por arriba, por abajo, no le dan, y Hasán le dice al piloto del avión: no aterrices en la base militar de Kenitra, porque ahí me matan seguro, vete a Rabat y di por radio que me han matado. Si consigues salvarme, te nombro ministro de aviación. Y ministro de aviación lo nombraron, ¿no? Sin embargo, a cambio, al general Ufkir, al que dicen que él mismo remata, dándole el tiro de gracia después de que le tienden una emboscada, no solamente lo mata, sino que coge a toda su familia, incluidas niñas y niños de 4 o de 6 años, y los manda 20 años a un agujero en el desierto, a una cárcel, la cárcel de Tazmamar, que estuvieron negando durante 20 años que existiera, decían que no existía, los tiene ahí metidos con la orden de que no se mueran, porque lo que quiere es que sufran. Fíjate qué culpa tendrían unos niños de 4 o de 6 años. Sí. Bueno, uno de los niños a los 9 años intentó suicidar. ¿Os podéis imaginar la desesperación de un niño de 9 años para intentar suicidarse? Al final escapan, hay una presión, 2 de ellos hablan por la radio, hay una presión internacional, los sueltan, y 2 de las hijas, Sukaina y Malika, escriben sendos libros contando la historia terrible de la cárcel, que también se cuenta en la novela. Así que un montón de novelas en sí mismas que forman una novela cuando las juntas, ¿no? Los empresarios están presentes, en vuestros libros. El tema empresarial, por ejemplo, en el caso tuyo me ha interesado mucho todo el tema ese del fin del protectorado, cuando hubo empresas que, bueno, o se arruinaron o casi se arruinaron, pero luego estaban las empresas que se aprovechaban, que siempre está esa figura del empresario que sabe aprovechar el momento adecuado, y eso en tus novelas, por ejemplo, Alicia, también están presentes. Saben aprovechar el momento adecuado para enriquecerse todavía más. Sí, eso podría ser una virtud, como tú dices, pero nunca es de manera muy santa como lo hacen. Y aparte tendría que haber, yo creo que todos estamos de acuerdo, una mínima justicia social donde nadie ganara 100.000 veces más que la media de la gente, de la sociedad. Sí, salen los empresarios, aparecen. Mi único caso de Petra Delicado, que parte de un caso real, fue un empresario que mataron en Italia. Había aparecido por allí, contrató los servicios de una prostituta que estaba compinchada con una serie de colegas y lo mataron in situ. Entonces llegó una orden de que no se diera el nombre. Creó casi un conflicto internacional. Entonces la figura como ciudadano modélico o no modélico de la sociedad, el empresario aparece y sale. Cuando se habla de dinero, pues se supone que crean riqueza, ¿no? Según dicen los empresarios. A mí eso siempre me hace gracia. Nadie crea nada. La riqueza se va generando por diversos motivos. Pero como personajes dan mucho de sí. Yo creo que sí. En la literatura, en las novelas, en las historias que encontramos en los libros y como en la vida real, ¿el dinero lo compra todo realmente? No. ¿No? La gloria no la compra el dinero. Por eso quizá Rita Barberá prefería la gloria al dinero, ¿no? El verse entronizada, el que la gente la alabara.
El dinero tampoco compra los enamoramientos. Tú puedes enamorarte de alguien paupérrimo. Yo qué sé, hay un montón de cosas que no compra el dinero. Lo que pasa es que nada es puro. Todo está metido en un ambiente, todo está metido en una sociedad. Y ahí sí que existen las diferencias sociales, sí que existen los enriquecimientos, la diferencia de cultura. Otra cosa que no compra el dinero es la cultura. Yo diría que es de las más importantes. ¿Cuánta gente que tiene montones de dinero y de tiempo lo que ha hecho es gastarlo a lo mejor en cuadros como máximo, porque no tiene que pensar demasiado, simplemente los cuelga y los enseña? La cultura no se compra con dinero y eso me parece maravilloso, de verdad que sí. Pensé que ibas a hablar del Goya de Esperanza Aguirre. No, nada. No, yo creo que el dinero no lo compra todo, pero sí compra a casi todos. La gente por dinero, lo repito, hace cosas verdaderamente inverosímiles, pero seguramente no por culpa de ellos en su totalidad, ¿no? Sino porque el dinero se ha convertido en el eje de la existencia, de alguna manera. Es la economía, estúpido. Es la frase más terrible que se ha pronunciado, una de ellas. Pero es que no es la economía, es la cultura, es la sociedad, es la sanidad, es la educación, es todo eso que nos convierte en personas que puedan pasar dignamente por la vida. Si te pones a mirarlo, en casi todas las constituciones que se parecen mucho unas a otras, aparece mucho la palabra dignidad. Una vivienda digna, un trabajo digno, un sueldo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Es razonable que así sea. Lo que no es razonable es que se incumpla, porque hay gente que solo se acuerda de la Constitución en los artículos que le apetecen, los demás se vulnera mientras se llama constitucionalista. No. Si la cumplimos entera, además es razonable que así sea, ¿no? Pero es una pena que en el mundo todo tenga un precio y se olvide el valor de las cosas. A veces a mí me encantaría ser el autor de esa frase que dice que lo que distingue las cosas verdaderamente importantes de la vida es que no son cosas. Yo estoy absolutamente de acuerdo y por eso todos los libros que escribo espero que tengan una dignidad humana. Como me gustaría que la política tuviera una dimensión humanista, que no la tiene. Se ha convertido en un sucedáneo de la economía y se produce un fenómeno curioso. Y es que en este mundo son los ricos los que roban a los pobres, que es una cosa paradójica, pero que es exactamente lo que ocurre. Los ricos cada vez quieren más dinero, los pobres cada vez tienen menos. Hay una crisis energética, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, pero el presidente de la compañía Iberdrola gana 33.000 euros al día. ¿Cómo se explica? Y de pronto tienes al lado un tertuliano que te dice, eso no tiene nada que ver. Digo, hombre, no sé si tendrá que ver, pero si tú le quitas, si los 11.300.000 euros que cobra este buen señor los repartes entre alguna gente para que se pague la luz, a lo mejor había más gente que podía iluminarse, ¿no? Es un problema de reparto. Si nadie tiene nada contra la riqueza, lo que tenemos es muchas dudas sobre cómo se reparte la riqueza, quién se la queda y cómo a veces se compran voluntades políticas o no. Y ahí está. Disculpa, sí. Hay otra cosa que no compra el dinero, la belleza. No sé qué decir. Muchas gracias, no sé qué decir. ¿Hay algún cirujano plástico en la sala? Decía que, y precisamente en relación a lo que comentaba Benja, para eso están los libros, para denunciar eso. Y aunque antes lo hemos tocado un poco de puntilla, sí que me gustaría incidir un poquito más, ya que los dos habéis publicado, son dos novelas policíacas, y precisamente este género es el género ideal para poder mostrar todos esos disparates económicos de la sociedad actual, esos empresarios corruptos, esos políticos corruptos. ¿Y creéis que es un género casi el mejor género literario que existe para poder hacer esos retratos, o en cualquier novela se podría hacer de igual manera? Yo en Hombres Desnudos, que me concedieron el Planeta, hablaba de la crisis del 2008 y de cómo un profesor de literatura que lo echan de la enseñanza privada acaba haciendo, iba a decir topless, pero eso está permitido entre los caballeros, striptease. Sí, pero yo no creo que los libros... No estoy de acuerdo contigo, querido presentador. No, yo lo pregunto, no digo que no lo afirmo. Yo creo que los libros no están solo para denunciar.
Los libros están para reflexionar, para pasarlo bien, para acompañarte, para enseñarte. Yo he aprendido un montón de cosas leyendo tu libro, Benjamín, que no sabía. Los momentos históricos que tú has dicho, la historia de la arena, he aprendido cosas. Entonces creo que la protesta sería mucho mejor hacerla en la calle, como se hace a veces, o en los periódicos, que es lo que día a día, o en los informativos, lo que día a día tienen más a mano para realmente subrayar las desigualdades y las corrupciones. Un libro tiene más cometidos que la denuncia. Si no, puede convertirse en un panfleto o en un aburrimiento. Y un libro no puede permitirse aburrir a nadie o dejarlo completamente vacío de ideas o no inspirarlo, como dicen ahora. Este libro es inspirador, esto de inspirador me encanta. Bueno, creo que hay más cometidos que son casi tan importantes como la denuncia. La gente sí sale a la calle. El otro día en Madrid se manifestaron contra la presidenta Ayuso un montón de etarras, por ejemplo, ¿no? Según ella. Hay que decir que en las novelas policíacas también sale lo otro, la otra parte. Hay villanos, pero hay héroes. Las investigadoras, los detectives de las novelas negras, como decía al principio, suelen ser gente que lucha además contra gigantes, contra fuerzas mucho más grandes que ellos, para restablecer la justicia y encontrar la verdad. Las dos investigadoras de la novela de Alicia son dos pardillas, dos recién llegadas a la comisaría, a las que les encargan en investigar el supuesto asesinato de la presidenta, convencidos de que van a ser incapaces de hacerlo, ¿no? Pero ellas, como dos hormiguitas, poquito a poco terminan y terminan consiguiendo poner en pie la verdad, de alguna manera, o luchar por ella, como menos. Eso es una de las bases de la novela negra, el pequeño detective que lucha contra una gran organización corrupta, en cuantas ellas, por ejemplo, la propia policía, etcétera. O sea que hay villanos, pero hay héroes, ¿no? Porque si no, la novela no funciona. Ni la novela negra ni ninguna otra. Una novela hecha sola de Don Quijotes no funciona. Tiene que haber Sancho Panza también. Ya son y 46. Pero se te han hecho y 50, ¿no? Ha pasado el tiempo muy rápido. Pero antes de abrir turno de preguntas, todavía nos quedan unos minutos. Hombre, me gustaría salir de dentro de los libros y haceros algunas preguntas de fuera de los libros, pero relacionando el tema de los libros y el dinero. Yo no voy a hacer como David Broncano en La Resistencia. No sé si habéis visto el programa, no os voy a preguntar cuánto dinero tenéis en vuestra cuenta corriente. No lo voy a hacer. Pero sí que me gustaría aprovechar para preguntaros si creéis que vivir de los libros hoy en día es un privilegio de pocos. Yo no vivo de mis libros, vivo de mis lectoras y mis lectores. Y eso me gusta mucho. Todos estos son mis jefes. Bueno, todos, no sé, unos cuantos, porque, ¿no? Ojalá todos, ¿no? Suelo decir que dedicarme a la literatura no me deja tiempo para escribir, porque esto implica muchos viajes, muchas conferencias. Los libros, y está bien que así sea, se venden de cuerpo presente. Es decir, muerto, ¿no? Bueno, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, doña Inés. Te dije que te iba a hacer la escena del sofá, no me creías. ¿Verdad? Estaba esperando el momento, ¿no? Se lo has puesto muy fácil. Pero creo que es muy bonito el encuentro con la gente, que es muy bonito el verle la cara a las y los lectores. Y es una recompensa, además, a un trabajo muy duro, porque escribir novelas es un trabajo duro, hay que decirlo. Es un trabajo solitario, es un trabajo físico, incluso requiere muchas horas de investigación, muchas horas de redacción, muchas horas de corrección, y la gran satisfacción que tienes es que luego los libros funcionen, que se reediten, que vayan saliendo ediciones, encontrarte con lectoras y lectores, pero no por una cuestión de vanidad, sino por una cuestión de reafirmación en que aquello que haces hacía falta que se hiciera. Aquí estás siempre a prueba, siempre debutas. Tú nunca sabes cuándo el libro que has publicado es el último, es imposible saberlo. No sabes si se te va a volver a ocurrir algo alguna vez, no sabes si se te va a ocurrir otro poema, otra historia, otra novela o no. Y entonces vives siempre en una especie de tensión muy
inquietante, ¿no? Pero de esa inquietud es de donde yo creo, del miedo a no escribir un siguiente libro es de donde salen las ganas para escribirlo. Yo, en mi caso, uno de mis objetivos era poder vivir de la literatura. Y lo he conseguido, también porque tengo ya una edad, ¿eh? Sobre todo por lo que te decían cuando mi vocación fue muy, muy precoz. Desde siempre, desde muy pequeña, quería ser escritora. ¿Qué pasaba? Que te decían, eso es imposible, tienes que dedicarte a algo más práctico, más racional. Nadie vive de sus libros. Escribir en España es llorar. Bueno, todas esas cosas que te iban desanimando. Y yo también, como mujer, el ganar con el sudor de tu frente y no con la ayuda de nadie, pues era un empeño que tenía. Y por eso estoy contenta de esa parte económica y la tengo siempre presente. Las mujeres somos muy, muy realistas, ya lo sabéis. Yo siempre suelo recordar un comentario que me hizo una vez Rosa Montero a ese respecto, ¿no? Cuando ella los autores jóvenes le pedían algún consejo y es que yo quiero dedicarme a escribir y vivir de mis libros, de lo que yo publique, y ella siempre les aconsejaba o les aconseja que si puede ser tengan un oficio, un trabajo estable y luego que escriban y luego ya se verá si la vida te da la oportunidad o tienes éxito y puedes, pero que no dependas de publicar mucho porque si no corres el riesgo de tener una carrera literaria mediocre, porque estás obligado a firmar contratos de 2 y 3 libros, ¿no? Pero yo me imagino que el sueño, tú has comentado que sí, no sé si Benja, si tu sueño de joven, de adolescente era ser escritor, dedicarte a escribir libros, pero entiendo que también poder vivir de tus libros y no tener que trabajar en otra cosa, o no, no lo sé. Bueno, pues eso es como el chiste del infarto. Dice, Antonio, tuvo 2 infartos y se murió. Dice, ¿y cuál se murió? ¿Del primero o del segundo, no? Yo prefiero aquí no tener una opción B. Nunca la he tenido, nunca he pensado habría otra cosa que podría haber hecho en lugar de escribir libros. Siempre he tenido claro que quería escribir. Y lo que sí también he tenido siempre claro es que conviene tener otros oficios lo más relacionados posible con la escritura. Hablamos de conferencias, hablamos de charlas, hablamos de artículos, hablamos de algún programa de radio, de televisión y demás, ¿no? Lo que no me esperaba era tener, digamos, otro tipo de presencia en tertulias políticas y tal. Eso no tengo... Te vemos mucho últimamente. Sí, no, sí. Por decirlo con un tecnicismo, no tengo ni puta idea de cómo he acabado ahí. No lo sé, yo a veces estoy en una tertulia de estas y digo, ¿pero yo qué hago aquí? ¿Y cómo he llegado? ¿Por qué puerta? No tengo ni la más remota idea. Igual es por mi amistad con Alberti de jovencito, ¿no? Que me enseñó esta cosa de la poesía política y demás. Pero al final me he dado cuenta que incluso eso me sirve como material a veces para construir algunos personajes. Normalmente el malo. Claro. Juan Urbano, comentabas tú antes que tiene como una pequeña empresa para escribir biografías por encargo. Esto es una pregunta cotilla, pero ¿por dinero habéis escrito alguna cosa curiosa? ¿Habéis hecho de negros literarios alguna vez? ¿Habéis escrito algo que digáis, bueno... Ni siquiera conozco a Ana Rosa. No, o sea, nada. No, pero fíjate que si lo piensas bien, el 90% de la literatura del siglo de oro era por encargo. Y la pintura también. Goya, hace poco estuve leyendo una biografía estupenda de Goya. Goya era un decorador de interiores. Le decían los reyes, mira, para el cuarto de los niños, de los príncipes, píntanos una escena de caza donde se los vea a ellos disparando a un zorro, que la vamos a poner en la pared allí de donde la cómoda está de Ikea y tal, ¿no? Y entonces Goya pintaba el cuadro que le pedían los reyes para decorar una sala. O sea que te encarguen algo no significa que te vaya a salir peor. Hombre, yo prefiero tener la idea yo. Porque, a ver, yo siempre escribo a partir de una idea y siempre escribo a partir de una idea que me obsesione. Nunca me he sentado a decir, ¿y ahora sobre qué escribo yo? Más bien, hay un tema que me preocupaba desde hace tiempo, que me llamó la atención en un momento determinado, sobre el que casi sin darme cuenta he ido acumulando información, recortes, bibliografía, comentarios, noticias y tal. Y de pronto un día pasa algo que me hace
acordarme de ello, y cuando abro el cajón está lleno. No me he dado cuenta, él solo se ha ido llenando de una información que viene muy bien luego para escribir el libro. De manera que prefiero que las ideas se me ocurran a mí, pero no. Tampoco pasa nada porque una idea te la cuente otra. Algunos de mis libros sí que alguien me ha dicho, oye, pues una novela de Juan Urbano sobre tal tema estaría muy bien. Por ejemplo, Los 30 apellidos. Es una novela donde se cuenta la historia de cómo muchas de las grandes fortunas españolas comenzaron, como decía antes, con el tráfico de esclavos, ¿no? Yendo a buscar gente a Guinea Ecuatorial, llevándola a los ingenios azucareros de Cuba y demás, y en eso está basado, lo cual no quiere decir nada de sus herederos. Lo que hizo tu tatarabuelo no tiene nada que ver contigo. El tatarabuelo de Artur Mas era negrero, y no juzgaremos por eso a Artur Mas. Por otras cosillas igual sí, ¿no? Pero no por lo del tatarabuelo negrero. Pero esa idea, por ejemplo, me la dio alguien en una conversación y dije, oye, pues puede ser interesante, voy a investigar, y si encuentro suficientes cosas que me parezcan interesantes, pues me pongo a escribir la novela. Y me puse a escribir la novela y ahí está. ¿Cómo gestiona uno la tentación cuando uno tiene una serie de éxito o una novela le ha ido muy bien y ha hecho ganar dinero a la editorial y a sí mismo? ¿Cómo gestiona uno luego los siguientes libros que va a escribir? Un poco estabas tú hablando ahora un poco de esto. Yo entiendo que en general los editores lógicamente presionan al autor, porque oye, escribe más de esto. Tu serie de Petra Delicado, que es un éxito en todo el mundo, entiendo que lógicamente tú, si ya no quisieras escribir más, no escribirías. Esa decisión última siempre la tiene el creador, es evidente, ¿no? Pero entiendo que existe una presión de los lectores y de los editores. Sí, bueno, pero es una presión que ejercen con mucha diplomacia y cariño. Te llaman por teléfono, te dicen, ¿qué tal vas? ¿Vas bien con la novela? ¿Te encuentras a gusto? Por cierto, podemos comer cualquier día y me cuentas en qué página estás. Tú ya ves que ahí hay un interés, no un santo, pero tampoco hay que tomarlo así. Yo estoy convencida de que si alguna vez no llegas a tiempo con un compromiso o realmente te echas atrás de un proyecto, tampoco pasaría nada, porque tampoco soy una bestseller brutal, no me paran por la calle ni me dan besos. No, pero no me digas que tu editor, cuando tú vas y a lo mejor le dices, tengo una historia en la cabeza, una novela del siglo XIX, y no te dice, pero ¿y Petra Delicado qué? ¿Cómo está? No tienes ninguna, déjate del XIX. ¿No te lo dicen? Sí. Yo siempre les miento. Yo llego como contaba Fernando Savater, ¿no? Cuando llegó a un acuerdo para publicar su primer libro, no tenía la más remota idea de qué escribir. Y entonces llamaba a su editor y decía, Fernando, me imagino que el tema del ser y la nada estará ahí. Y decía, por supuesto. Estoy justo con un capítulo sobre ese asunto. Así, con conversaciones con el editor, le iba prometiendo. Yo siempre les engaño, les digo que llevo escrito más de lo que llevo escrito, que lo tengo todo decidido y demás, porque mentir es muy divertido. No saber qué escribir es mucho menos grave que no saber cómo escribir. Y yo creo que hay algunos colegas que se escribe mal. Hay muchas veces las novelas negras te tiran atrás. Dices, bueno, muy interesante, no he aprendido quién era el asesino, no lo he sabido hasta el último momento, pero realmente está escrito con los pies. Y eso yo creo que hay que luchar contra ello también. El miedo no es al folio en blanco, sino al folio mal escrito. Ese es el miedo que tiene que tener un escritor de verdad, ¿no? A vosotros os va bien, pero conocéis a muchos colegas que también escriben, publican, hay colegas que tienen menos suerte. La pregunta es clara y directa. ¿Creéis que la creación literaria está mal pagada? Venga, sed valientes. Sí, desde el punto de vista en que creas cosas que no das a tu editor porque piensas que no serían rentables, tú mismo te haces un poco de autocensura. Por lo demás no lo sé, pues con los escritores que empiezan me parece triste. Luego una práctica que por lo visto ahora está funcionando mucho, que es que si en alguna novela de un autor que ha seguido fielmente en la editorial baja un poco sus expectativas económicas, pues en la próxima su adelanto o su anticipo es mucho menor. Claro, el cuánto vendes, cuánto vales. Antes la fidelidad a la editorial, todo eso se cotizaba aún. Ahora esta cosa tan terriblemente mercantilista,
pues incide en que yo piense que no están bien pagados todos los escritores. Lo digo sinceramente. Pero es muy fácil de explicar. Con el premio Cervantes no te compras un piso. Y es un premio a toda una vida, a un maestro literario que se supone que ha dejado una huella indeleble en la historia de la literatura. Con el premio Planeta tampoco. Y Hombre, hasta pero puedes comprarte algunas chucherías. algunas chuches, pero un piso A no, ver, desde luego, ¿no? perdona Un piso un momento, no. que con Hasta el hace premio poco- Planeta no se puede comprar uno un piso. No. Bueno, salvo que te lo compres en el Sáhara. Me refiero a una A ciudad ver, es normal. 1.000.000 de euros, se va a la Un millón de mitad. euros que se queda en La mitad. 500, más los Sí, aplausos te 500.000 quedan euros. unos... Bueno, depende de la ciudad. Bueno, poca cosa, ¿no? Sí, poca cosa. Y además lo del 1.000.000 de euros es desde hace poco, hasta hace Es poco verdad. no era Sí. mucho menos eso, ¿no? No solamente eso, sino que encima resulta que hasta hace poco los escritores de cierta edad tenían que elegir entre cobrar una pensión o cobrar por un libro, lo cual era un disparate monumental teniendo en cuenta lo que se cobra de pensión y lo que se cobra por libros. Y ahora mismo creo que lo han arreglado, tienes que renunciar a la mitad de la pensión. Es decir, que en vez del pastón de 1.500 euros tienes que cobrar 700, 800 para poder cobrar por una conferencia o por un libro. Me parece un absoluto disparate cuando, insisto, hay otra gente que porque tú enciendas la luz lleva 33.000 euros al día. Eso no es así. No debería de ser así, ¿no? Porque a mí el señor de Iberdrola no me da nada. Y las novelas de Juan Marsé sí que me daban muchas cosas. Esa es la verdad. Lo que pasa es que seguramente tendrá que ver todo esto con la estimación que damos en este país al segundo tesoro que tenemos. En España no hay petróleo, no hay minas de diamantes, no hay bolsas de gas, pero tenemos un paraíso que visitan 90 millones de personas al año, de extranjeros al año, no será porque estén todos equivocados, y tenemos una cultura que la convierte en el corazón de Europa, ¿no? Literatura, arquitectura, pintura. Este es el país de Cervantes, de Góngora, de Quevedo, de Lope, de Calderón, de Lorca, de Alberti, de Picasso, de Velázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Y me temo que ninguna de las dos cosas las tratamos todo lo bien que debiéramos. Son nuestros tesoros y en vez de desenterrarlos los enterramos. No va bien eso. Este es un tema que seguramente daría para otra charla y otro festival, y es el tratamiento que le damos a la cultura en este país, el cuidado que le damos a la cultura, la presencia en los medios de comunicación, el valor que le da la clase política a la cultura. Fijaos en los debates cuando llega época electoral. Yo creo que ni un minuto dedican a la cultura, pero entiendo que eso sería un debate en otro momento. Perdón, yo debería decir Sí. que Óscar López mantiene su programa cultural en televisión desde hace la intemerata de tiempo. Sí. Y que eso es un punto que se debe Porque subrayar. hay que Seguro decir... que le pagan un pastón. Me pagan... De hecho, me podríais ¿Cuánto preguntar cuánto cobras, dinero tengo en mi Óscar? cuenta corriente, pero la realidad es que ahí sí que hay que reconocer que Televisión Española está haciendo una labor importante de mantener los programas culturales como televisión pública que es, pero ese también sería otro debate de por qué las televisiones privadas no pueden hablar de cultura. Pero bueno, no es el caso. Son las 8 de la tarde y me han dicho, 1 hora habláis y luego damos la oportunidad que el público pueda haceros preguntas. Lo que pasa es que no vemos nada. Claro. O sea, ahora vemos más. Hola, ¿cuánta gente? Pues yo, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Alicia o a Benjamín, ellos estarán encantados, espero, de responderles. ¿Cuánto cobramos? No, ¿eh? Sí, No, lo gracias. que cobráis, no. Bueno, y luego te contaré lo que Broncano, las dos opciones que da Broncano en su programa. No lo voy a hacer ahora. Luego te lo contaré. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alicia y Benjamín, por la charla y por tal. Bueno, yo me dirijo como jefe vuestro, ya que he comprado alguna de vuestras obras, y lo que sí que creo, y me gustaría que pensarais, ¿no creéis que ha sido una suerte siempre el que tanto la novela de policíaca como de ficción o ciencia ficción siempre fueron muy devaluadas y gracias a ello se pudo en ellas expresar cosas que de otro modo hubiera sido totalmente imposible? Y después, no me acuerdo ahora en este momento del autor, pero hay un libro fantástico que se titula Dinero, donde había una frase fantástica que decía... Martin Amis. Gracias. A más dinero que debes, más te cuidan. Yo creo que El Quijote es una novela policíaca también, en cierto sentido, y Lolita es una novela
policíaca. Una novela policíaca que hoy seguramente no publicaría nadie, por cierto. Todo libro, casi todos los libros desentierran algo, revelan algún misterio. Y además hay una cosa en la ficción muy importante que es la dosificación de ese misterio. El conseguir que la gente siga leyendo, porque siempre digo que el lector o lectora ideales son la lectora o lector con ojeras. Tenía que ir a trabajar, pero dice, venga, un capitulito más, que está muy interesante. Eso es lo que queremos todos. Y eso se consigue dosificando la intriga de la novela y dando ganas de seguir en casi todos los libros. Dicho eso, ahora hay una corriente de novela policíaca nórdica que a mí no me gusta porque es hay mucha casquería. Hay demasiadas mutilaciones, demasiadas heridas, demasiadas violaciones. Una cosa verdaderamente horrorosa, ¿no? Yo creo que son novelas que deberían venderse en las carnicerías, más bien. Porque es verdaderamente... Eso no me gusta. Yo prefiero... Lo mismo que prefiero las historias de miedo a las de sustos, porque sustos me parece muy fácil dar, prefiero una novela negra un poquito menos sanguinaria, digamos. Pero eso es una opción ya personal. No sé si he respondido a tu pregunta. Y yo quería matizar también que la novela negra en España, como ha dicho el lector, pues estaba muy mal considerada. Era una novela de kiosco, una novela de baja categoría intelectual y literaria. Yo cuando me empecé a mover por Europa haciendo por allí pues encuentros con lectores, veía como en Italia, en Francia, en Alemania, era un género muy apreciado, como en las librerías había toda una parte dedicada a esa literatura y pensaba que nosotros estábamos haciendo algo raro, no digo mal, pero raro. Con el tiempo, pero quizá más de una manera más brusca que evolucionada, la novela negra ahora tiene el favor del público en España y hasta tienen algunos ciclos en universidades. Hasta los críticos no te dicen que eres completamente tonto por meterte en según qué temas de ese tipo de ficción. Y a mí yo eso lo contemplo como una normalización en el país. Pues más preguntas. Nosotros piensen que no vemos o sea, sabemos que están ahí, notamos su presencia, pero les vemos muy mal, ¿eh? O sea que por eso hemos de hacer un poco el indio así. Este es el momento de la vergüenza. Es como cuando... ¿no? O el de acabar, porque tiene que haber alguna diferencia entre dar una conferencia y tomar rehenes también. Sí. ¿Eh? Tendrán cosas que hacer, ¿no? De subir allí veo. Cuando se anime el primero no podremos salir de aquí hasta las 10. Sí se ha animado, lo que pasa es que está dando una vuelta. No, es que el pobre ha tenido que dar la vuelta para darle el micrófono, yo veía. Sí. Hola, buenas tardes. Sobre una cuestión que os ha planteado el presentador y que habéis estado hablando, yo voy a hacerla de otra manera. ¿Qué relación encontráis vosotros entre el precio de los libros y vuestro trabajo? Si es buena, mala, regular, o no queréis contestar. La relación entre el precio de los libros y vuestro trabajo, ¿cómo la valoráis? A mí el precio de los libros, viendo lo que vale todo, me parece razonable. Yo seguro que aquí en la calle Laurel ustedes se gastan más en un día que en toda la bibliografía de un mes. Yo creo que sí, todo es caro, la cultura debería estar tirada, pero resulta que el negocio editorial está dentro del mundo capitalista y los libros valen lo que valen. Después están las versiones en libro de bolsillo, que salen un año después de la novedad y valen 7, 8 euros. No me parece que sea nada fuera de control, no me parece ninguna barbaridad, sinceramente se lo digo. Sí, a mí, yo que la pregunta no era para mí, pero yo me meto. A mí esa excusa de, no, es que yo no leo porque leer es muy caro. A mí siempre me ha dejado precisamente muy alucinado con todo el mercado de segunda mano que hay, que puedes encontrar libros maravillosos a €1 y que no lee, pues está en su derecho, ¿eh? Pero es porque no quiere. Leo porque es muy caro, es lo mismo que veo telebasura porque no hay otra cosa. Sí, sí. Exactamente igual, ¿no? No, yo creo que siempre que a alguien le parece caro un libro de 15 euros, te lo cuenta mientras está masticando un solomillo de 20, y eso no mola.
o con un gin tonic al lado de 13 o 14, desde luego. Hombre, el gin tonic lo permitimos, porque Sí, siempre bueno. anima la lectura. Eso es un defectillo, ¿no? Ese es el Va defectillo. mucho la venta el gin tonic, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no, daremos ya el encuentro ya por Cualquier cosa con tal de que finiquitado. apaguen este foco, por favor. Yo lo confieso todo, me entrego, me he sublevado y me entrego, ¿no? A Javier Crae, de pronto cuando se tomaba 2 copas, iba a las comisarías y decía, buenas tardes, vengo a entregarme. Y decían, ¿por qué? Decía, porque me he sublevado. Y decía, ¿usted solo? Y decía, yo solo. Claro, era fantástico. Bueno, pues yo creo que la hora que es, gracias a... Bueno, primero gracias a vosotros por vuestra amabilidad, por el talento que han demostrado, como siempre, por la gracia y la simpatía, ustedes por su presencia, por venir hoy aquí. Y yo sí que me cogeré al tema del dinero para decirles que, hombre, que en la medida de lo posible, porque ya entiendo que cada uno sabe cómo tiene su economía familiar, inviertan dinero, pero no lo inviertan en criptomonedas, que ya han visto cómo está el tema. Inviertan, por favor, en cultura, compren libros, que en general, digo solo en general, nunca defraudan. Así que muchas gracias. Que acaben de pasar muy bien este festival, Cuéntalo. Gracias.